Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición. Declaran fundada demanda por vulneración a la debida motivación. Se pronuncian sobre la condena del absuelto y el plazo razonable. La denegación fáctica de la cuestión de confianza se abordó en el programa Réplica Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Aquí los detalles de la sentencia. Por haberse acreditado la vulneración a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a aprobar, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de amparo presentada por Lisset Marianela Cueva Pereda contra una resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sobre obligación de dar suma de dinero y otros. La demandante, en febrero de 2016, presenta un amparo en contra de la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, donde pide la nulidad de una sentencia de octubre de 2015 que declara fundada en parte la demanda sobre la obligación de dar suma de dinero y otros en un proceso ordinario promovido en contra de la organización consultora y constructora OSIC. Alega que la jueza demandada se limitó a reproducir lo señalado en la sentencia de primera instancia para desestimar su pretensión de pago de la contraprestación por los servicios que prestó a favor de la citada empresa, omitiendo valorar los medios probatorios que ofreció en la demanda y en la apelación de la sentencia. Para el colegiado, se evidencia la vulneración al derecho a aprobar de la actora, toda vez que los medios probatorios ofrecidos en su recurso de apelación no fueron admitidos en función a una norma derogada, impidiéndose a la demandante ofrecer medios probatorios en segunda instancia de forma arbitraria. Finalmente, el TC concluye que la sentencia, recaída en el expediente 1084-2022-PA/TC, que la resolución cuestionada contiene un vicio de motivación que acarrea la nulidad de dicho pronunciamiento, al hacer alusión a una norma derogada y, en consecuencia, sin aplicar las reglas de procedencia para medios probatorios en segunda instancia, vigentes al momento de la emisión de la resolución contenidas en el artículo 374 del Código Procesal Civil, por lo que ordena al Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emita una nueva resolución. La Sala Segunda está integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente, Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro. La responsabilidad que tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público de resolver los procesos en un plazo razonable fue puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional al declarar fundada una demanda de habeas corpus. Veamos los detalles. Los hechos imputados al beneficiario ocurrieron en el año 2007, es decir, han transcurrido 16 años de incertidumbre para los procesados y para los familiares de las víctimas. Durante ese tiempo, se absolvió al acusado y a sus coprocesados en 3 oportunidades, porque se determinó que no se había acreditado fehacientemente la comisión de los delitos imputados, más allá de toda duda razonable. Sin embargo, en opinión de las salas superiores, que conocieron los recursos de apelación contra las sentencias absolutorias, existían suficientes medios probatorios para sustentar la condena del favorecido y sus coprocesados. En estas decisiones se evidencian 2 opiniones contradictorias sobre los hechos investigados. No obstante, esta situación no puede justificar que, reiteradamente, se haya declarado la nulidad de las sentencias absolutorias, en claro perjuicio no solo para los imputados, sino también para los familiares de las víctimas que se ven imposibilitadas de concluir con el proceso penal y de tener la convicción de cómo ocurrieron los hechos para determinar finalmente las reparaciones respectivas, de ser el caso. La sentencia recoge criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional de Costa Rica sobre la seguridad jurídica y los límites del poder acusatorio del Estado. En esa línea, resalta que el acusado no puede exponerse a reiterados intentos impugnatorios del acusador que solo ceden cuando, finalmente, logra la condena de aquel. El tribunal recuerda que el Estado no puede actuar como un perseguidor ad infinitum. El ius punendi debe tener límites, tanto por su naturaleza como por sus efectos. De allí que la sentencia cite un pronunciamiento de la Sala Constitucional de Costa Rica que concluyó que la garantía de impugnación prevista en el Pacto de San José en el artículo 8.2h es a favor del imputado, es decir, del ciudadano al que se impone una condena. El Tribunal Constitucional ha invocado a los juzgadores
tribunales que tengan en cuenta estas reflexiones al emitir sus fallos, a fin de respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Los argumentos desarrollados se orientan a la defensa de la seguridad jurídica y de la presunción de inocencia, que debe reflejarse en juicios desarrollados en un plazo razonable que observen todas las exigencias del debido proceso y el derecho a la prueba. La denegación fáctica de la cuestión de confianza fue otro importante tema que abordó el programa Réplica Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales con dos destacadas juristas. Les presentamos el interesante debate. El programa Réplica Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales abordó un importante tema referido a la denegación fáctica de la cuestión de confianza y para ello invitó a dos destacadas juristas. Se trata de Ana Neira Segarra, profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y Milagros Campos Socorro, profesora de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas Comparadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derecho Parlamentario en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Fue buena la decisión del tribunal por varias razones, ¿no? Ni siquiera entrando al fondo, empiezo por la forma. Creo que este pedido que hacía alguna gente de declaren improcedente la demanda hubiera estado mal, ¿no? Creo que el tribunal asume bien su compromiso y decide decir, mira, no podemos interpretar esto de manera formalista, ¿no? Hay que admitir esta demanda, aun cuando la presente la comisión permanente, y hay que ver el fondo. Y creo que el tribunal hace bien en esa primera decisión, ¿no? Sobre el fondo seguro discutiremos. Pero a mí me parece igual que, al margen de la denominación que se ha cuestionado mucho porque se llamó negación fáctica, a mí tampoco me gusta mucho el término, pero digamos, lo que sí creo es que sí podemos coincidir hasta desde una lógica de sentido común, que hay algunos hechos de los cuales se puede deducir voluntades, ¿no? Entonces, si por ejemplo un Congreso decide no admitir una cuestión de reconsideración para regresar el tema eventualmente de la negación del debate de la cuestión de confianza y no lo quiere debatir, simplemente decide que la reconsideración no se va a ver, o que continúa con el procedimiento de elección de una autoridad, que era el contexto de la cuestión de confianza, sí parecen ser hechos de los cuales se puede deducir una voluntad. En este caso, una voluntad de no aceptar la cuestión de confianza, ¿no? Lo que hay que buscar es gobernabilidad democrática. Entonces, creo que ahí es donde hay que mirar en qué aporta la disolución del Congreso, incluso la cuestión de confianza obligatoria para lograr gobernabilidad democrática. Entonces, yo creo que otra sentencia muy importante ha sido la que establece la cuestión de confianza obligatoria y la cuestión de confianza facultativa. Y otro tema que para mí es muy importante de zanjar, como ya lo ha hecho la ley, es que no puede hacerse cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. La misma naturaleza deliberativa de lo que tiene que ser una decisión de esa magnitud no debería de estar condicionada a la posibilidad de traer como consecuencia la disolución del Congreso. Entonces creo que ese es un punto que es necesario mirar dentro de estas reformas. Sugerirías eliminarlas, digamos, la disolución del Parlamento como una atribución del presidente y la cuestión de confianza obligatoria. Sí, añadido a un Congreso bicameral donde haya la posibilidad de una renovación por mitades que permita refrescar con la intervención de la ciudadanía a través del voto popular, si es que hay un conflicto, hacia dónde van a apuntar. El moderador de la réplica constitucional fue el doctor Edgar Carpio Marcos, asesor del Centro de Estudios Constitucionales. ¿Cómo funciona la justicia constitucional en otros países? Se lo contamos en nuestro bloque Tribunales en el Mundo. España. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de una mujer que fue hospitalizada en Asturias por orden judicial para dar a luz, porque superaba las 42 semanas de gestación y existía riesgo de muerte fetal intrauterina, en contra de su deseo de que el parto sea en su casa. La mujer dio a luz por cesárea, pero denunció que se vulneraron sus derechos. El TC concluyó que no se vulneraron sus derechos a la igualdad, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica y a la intimidad personal y familiar. Chile.
El Tribunal Constitucional suspendió el cobro de una deuda millonaria de la hija del expresidente Augusto Pinochet, Jacqueline, tras acoger el recurso que ella presentó en el que acusaba al Servicio de Impuestos Internos de cobrar tributos excesivos con relación a lo que adeuda al organismo. Ella dijo que el cobro de más de 3.300 millones de pesos, cuando la deuda neta llegaba a los 309 millones, era injusto y abusivo de intereses, y que esto vulnera sus garantías constitucionales. Bulgaria. El Tribunal Supremo de Casación sentenció que las personas transexuales no pueden cambiar su sexo en el registro civil, porque la Constitución establece que el sexo es un componente determinado biológicamente y no modificable. Recordaron que en una sentencia del Tribunal Constitucional del 2021 señaló que la Carta Magna y la legislación del país se basan en la comprensión de la existencia binaria de la especie humana, estableciendo que solo hay dos géneros determinados en el nacimiento, vinculados al sexo biológico. Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.